Primer grado. Matemáticas. La representación más adecuada. Estimadas alumnas y alumnos de la asignatura de Matemáticas de primer grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a esta lección de Aprende en Casa 3. Soy Leslie Mendívil y tengo la oportunidad de estar con ustedes en compañía de la profesora Leticia Conejo. Gracias, Leslie. También me da mucho gusto compartir esta lección contigo. Sé que eres hábil en matemáticas y que cuento con tu valiosa y entusiasta participación en el desarrollo de esta sesión. Cuente conmigo, maestra Leti. Gracias también a las maestras y maestros que brindan retroalimentación a distancia para que ustedes, alumnas y alumnos, aprendan desde donde quiera que se encuentren. Recuerden seguir las recomendaciones para cuidar la salud. Usen cubrebocas en lugares públicos. Laven sus manos con agua y jabón frecuentemente. Si tosen o estornudan, cúbranse con la parte interior de su codo y mantengan una sana distancia. Excelente recordatorio, Leslie. Hay que cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos, así como a las demás personas siguiendo las recomendaciones sanitarias. Ahora sí, comenzamos. En esta lección se desarrollará el aprendizaje esperado, convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Aproxima algunas fracciones usando la notación decimal. Ordena fracciones y números decimales. Podrán identificar la representación más adecuada al ordenar números decimales y fraccionarios a partir de situaciones que combinen ambas representaciones numéricas. Para esta sesión necesitarán cuaderno o papel para tomar notas, lápiz, goma y sacapuntas. Libro de texto de matemáticas para primer grado. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Hace algún tiempo le pregunté a mis alumnas y alumnos qué representación es más conveniente utilizar, si fracciones o su equivalencia en número decimal. La respuesta de una alumna fue que el uso de una u otra depende del planteamiento y comentó que a veces es mejor utilizar números decimales, pero no siempre. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué representación es más conveniente usar? ¿Fracciones o números decimales? Yo comparto la idea de su alumna, maestra. En ocasiones puede ser útil usar decimales y en otras fracciones, pero ¿cómo saber cuándo es más conveniente usar uno u otro tipo de representación numérica? Vamos a construir una respuesta a esta pregunta a lo largo de la lección, utilizando diversos ejemplos. Sin embargo, no considero que exista una respuesta única. Comencemos con un primer ejemplo. Una empresa familiar se dedica a elaborar distintos tipos de granola de manera artesanal. Para ampliar sus ventas, crearon una nueva receta y necesitan considerar las cantidades de ingredientes que involucra para nombrar al producto según el ingrediente predominante. A partir de la receta se deben ordenar los ingredientes de mayor a menor o de menor a mayor. Es indistinto. Lo importante será identificar al mayor para determinar cuál es el ingrediente principal y así nombrar su nuevo producto. La receta incluye los siguientes ingredientes para la elaboración de un paquete de granola: 1,5 tazas de amaranto, 1 1/3 de taza de avena, 3/4 de pasas, 25% o 0.25 tazas de almendra troceada, 2/3 de taza de cacahuate troceado, 50% o 0.5 tazas de coco seco rallado. Con base en esta situación, para comparar y ordenar las cantidades, pueden usarse fracciones o números decimales. ¿Cuál representación consideran que es la más adecuada? ¿Por qué? Maestra Leti, tanto los números decimales como las fracciones representan correctamente la cantidad de cada ingrediente. Pero considero que en este caso es mejor el uso de fracciones por el tipo de fracciones que se presentan. Para el ejemplo, necesitamos ordenar las cantidades de los ingredientes para conocer el predominante y así elegir el nombre del producto.
Sin embargo, tanto los números decimales como los números fraccionarios pueden ser útiles. La consideración más importante en esta situación es que hay fracciones como un entero, un tercio o dos tercios que no tienen una fracción decimal equivalente. Por lo tanto, no se pueden representar como un número decimal finito. Comprendo, maestra. Y estas son justo algunas de las medidas en fracciones involucradas en la receta. Por lo tanto, no podemos expresar todas las medidas en números decimales exactos, ¿cierto? Así es, ya que un entero, un tercio, en notación decimal es 1.333 infinito y 2 tercios es 0.666 infinito. Por lo tanto, 2 tercios no es equivalente a 0.66, sino que 2 tercios es aproximadamente 0.66. Con base en esta observación, en este planteamiento es más conveniente utilizar fracciones como la representación más adecuada para comparar las cantidades, aunque la notación decimal también permite comparar las medidas, porque no queremos obtener cantidades exactas, pero hay casos en los que sí se requiere dicha medida. Por eso, en casos como este, optamos por la representación como fracción. Ya hemos definido la representación más adecuada, por lo que ahora corresponde obtener las fracciones equivalentes de los números decimales 0.25 y 0.5, para después ordenar las cantidades de los ingredientes y hallar el ingrediente predominante que corresponde a la fracción mayor. En primera instancia, hay que establecer la fracción equivalente a 0.25. Como este número se lee 25 centésimos, es posible determinar que la fracción equivalente es 25 sobre 100, es decir, 25 centésimos, que puede simplificarse como 5 veinteavos, misma que puede simplificarse como un cuarto. Para comprobar si se divide 1 entre 4 efectivamente, encontramos un cociente igual a 0.25 o bien 25 centésimos. 0.5 es igual a 5 décimos, que es igual a un medio, de manera que 0.5 es equivalente también a un medio. Finalmente, corresponde ordenar las fracciones de mayor a menor. En casa, tomen nota de la información y resuelvan junto con nosotros. Las cantidades expresadas como números mixtos o fracciones quedan de la siguiente manera: 1,5 tazas de amaranto, 1 1/3 de tazas de avena, 3/4 de taza de pasas, 1/4 de taza de almendra troceada, 2 tercios de taza de cacahuate troceado, media taza de coco seco rallado. Para comparar y ordenar las medidas, recurrimos a la recta numérica. En este caso usaremos 3 rectas numéricas con la misma escala, del 0 al 2. Una seccionada en tercios, otra en cuartos y otra en medios. Así es posible ubicar todas las medidas involucradas, como pueden ver en su pantalla. Un entero y un medio, un entero y un tercio, 3/4, un cuarto, 2 tercios, un medio. Para determinar cuál es la fracción mayor, podemos ordenarlas de mayor a menor o de menor a mayor, es indistinto. En este caso lo haremos de menor a mayor. Un cuarto, un medio, 2 tercios, 3/4, un entero y un tercio, un entero y un medio. Como se puede observar, el número mayor es 1 y medio. El menor es un cuarto. Amaranto es el ingrediente que predomina en la receta. Es verdad, maestra. Entonces, la granola podría llamarse granola de amaranto y en las especificaciones de la etiqueta se puede nombrar el resto de los ingredientes. Buena idea, Leslie. Ahora, para continuar identificando más elementos y determinar qué representación es la más adecuada al comparar fracciones y decimales, plantearé un segundo ejemplo. En un laboratorio de biología se realizan pruebas para la creación de fertilizantes orgánicos en beneficio de los cultivos alimentarios. Para este ejemplo consideraremos que se rociaron 5 plantas con distintos fertilizantes para determinar su posible efecto en el crecimiento de las plantas, ya que se cultivaron en las mismas condiciones
y la diferencia radica en el fertilizante utilizado en cada una durante su cultivo. Después de aplicar de manera constante el fertilizante durante 30 días a las 5 plantas, 2 laboratoristas se encargaron de medir su altura. Los laboratoristas reportaron las siguientes alturas. El laboratorista 1 reportó que la altura de la planta 1 fue de 3/4 de metro, mientras que la altura de la planta 2 fue de 18/25 de metro. Por otro lado, el laboratorista 2 reportó que la altura de la planta 3 fue de 0.73 metros. La altura de la planta 4 fue de 0.77 metros y que la altura de la planta 5 fue de 0.69 metros. Para organizar el informe global y poder comparar el crecimiento de las plantas, se tienen que ordenar las medidas de mayor a menor altura. Les planteo las siguientes preguntas. ¿Cuál de las plantas alcanzó mayor altura? ¿Cuál menos? ¿Cuál representación sería la más adecuada para comparar las alturas? Maestra Leti, me parece importante considerar los beneficios de ambas representaciones para determinar cuál es la más adecuada. Así podremos comparar y ordenar las alturas obtenidas. Así es, Leslie. Ya sea que elijan representar los resultados como fracciones o como números decimales, se tendrá que obtener equivalencias, ya que se encuentran representaciones combinadas. Comprendo, maestra. Independientemente de que se deban realizar más operaciones para obtener las equivalencias, si se decide optar por la representación como fracciones, identifico que las fracciones no tienen el mismo denominador. Pienso que elegiría usar números decimales. Alumnas y alumnos, ¿qué ventajas habría al usar números decimales? Es una buena observación, Leslie. Cuando las fracciones no tienen un denominador común, podrían requerirse más cálculos para ordenarlos. Primero se tendría que buscar un común denominador en todas las fracciones y después convertirlas a su equivalente con dicho denominador. Además, en este caso, al comparar números decimales que se encuentran en un rango cercano, existe mayor facilidad para ordenar de mayor a menor. Aunque un criterio que se podría considerar es verificar si las fracciones involucradas tienen una fracción decimal equivalente. Si fuera el caso, comparar fracciones decimales podría ser una buena opción también. Claro, maestra. Con estos criterios sin duda resultará muy útil a las alumnas y alumnos para decidir qué tipo de números usar. Maestra, ¿qué le parece si nos ayuda? ¿Cuál es el proceso que seguirán para ordenar las medidas como números decimales? Comparen su respuesta con los pasos que seguiremos nosotras. Antes de ordenar las medidas, Leslie, hay que obtener las equivalencias. Primero usaremos la representación decimal debido a 1. La cercanía del rango en que se encuentran los números. 2. Que hay menos operaciones que realizar, es decir, el proceso es más corto, ya que se tienen menos fracciones que números decimales. Entonces, maestra Leti, primero debemos obtener las equivalencias en número decimal de las alturas de la planta 1 y 2, que corresponden a las fracciones 3/4 y 18/25, respectivamente. Para ello, se divide el numerador entre el denominador para cada fracción. Comencemos con la equivalencia decimal de la fracción 3/4. 3 entre 4 es igual a 0.75. Enseguida, procedemos a encontrar la equivalencia decimal de la fracción 18/25. 18 entre 25 es igual a 0.72. Ahora sí podemos ordenar las alturas de las plantas que se encuentran representadas en números decimales. La forma de hacerlo consiste en comparar cada uno de los números, cifra con cifra. En este caso, primero comparamos la posición de los décimos y luego la de los centésimos, por lo que encontramos el siguiente orden de mayor a menor en las alturas de las plantas. Primero, la planta 4 con 0.77 metros de altura. Luego, la planta 1 con 0.75 metros de altura. Enseguida, la planta 3 con 0.73 metros de altura.
luego la planta 2 con 0.72 metros de altura y finalmente la planta 5 con 0.69 metros de altura. Me parece que fue una buena elección usar como representación a los números decimales para las alturas de las plantas. ¿Podría mostrarnos el mismo ejemplo, pero ahora usando fracciones, maestra? Claro que sí. Lo primero que haremos es obtener las fracciones decimales, equivalentes a 3/4 y 18/25. En la primera fracción, al dividir 10 entre 4, el resultado no es exacto, ya que 10 entre 4 es igual a 2.5. Y en la segunda fracción, como 10 es menor al denominador 25, dividiremos entre 100. Para la planta 1, dividimos 100 entre 4, cuyo resultado es igual a 25. Después multiplicamos a 3 y 4 por 25 para obtener la fracción decimal equivalente, que es 75 centésimos. Ahora, para la planta 2, dividimos 100 entre 25, que es igual a 4. Y el numerador y denominador de 18/25 los multiplicamos por 4. Al resolver las operaciones, la fracción decimal equivalente es 72 centésimos. Muy bien, maestra. Ahora únicamente tendríamos que convertir los números decimales a fracción decimal. Así es, Leslie. Para la planta 3, que mide 0.73 metros, su medida equivalente como fracción decimal es 73 sobre 100, 73 centésimos. Para la planta 4, 77 centésimos. Y la planta 5, 69 centésimos. Listo. Ya que tenemos todas las medidas como fracciones decimales, las ordenamos. Como pueden ver en su pantalla, corroboramos que la planta con mayor altura es la 4, con 77 centésimos de metro, y la de menor altura es la 5, con 69 centésimos de metro. Maestra, con estos ejemplos vemos que usar fracciones y números decimales es correcto. Así las alumnas y alumnos podrán crear sus propios criterios para decidir qué tipo de números elegir. Alumnas y alumnos, ¿qué elementos identificaron para determinar la representación numérica más adecuada para este ejemplo? Compartan con sus maestras o maestros sus respuestas para recibir retroalimentación al respecto. Anoten sus dudas si es que las hubiera, además de sus valiosas aportaciones propias al tema. En los ejemplos anteriores observamos que para ordenar cantidades que involucran fracciones y decimales es posible trabajar con la fracción o su expansión decimal, según sea el caso. Veamos ahora qué sucede si tenemos que operar con dichas cantidades, es decir, que las vamos a utilizar para realizar un cálculo. Con lo que ya trabajamos, considero que no siempre podemos elegir números decimales, maestra, ya que hay fracciones que no se pueden representar como un número decimal exacto. Por ejemplo, 2/3. Así es. Presten atención a la siguiente situación. Juan es corredor. Él diario entrena en una pista que tiene una longitud de 360 metros. Corre una cantidad diferente de vueltas cada día de acuerdo a las indicaciones que le hace su entrenador. Juan quiere saber cuántos metros correrá cada día. ¿Cómo puedo calcular cuántos metros corro cada día? En esta semana, Juan va a correr el lunes 1 vuelta y cuarto. El martes, 1 vuelta y media. El miércoles descansa. El jueves, 2 vueltas y 3 octavos. El viernes, 3 vueltas y 3 quintos. Y el sábado, 4 vueltas y 1 quinto. Esta situación me resulta útil, maestra. Debemos multiplicar la medida de la pista, es decir, 360 metros por cada una de las fracciones registradas en cada recorrido diario. En lo personal, se me hace más eficiente operar con números decimales. Exactamente, Leslie. Y es justo lo que debemos analizar, si trabajamos con fracciones o las convertimos a decimal. Analicemos cada caso para verificar que sea posible. El lunes correrá 1 entero, 1 cuarto. El martes 1 entero, 1 medio. El jueves 2 enteros, 3 octavos. El viernes 3 enteros, 3 quintos. Y el sábado 4 enteros, 1 quinto.
El número mixto, un entero, un cuarto, es equivalente al número decimal 1.25. El número mixto, un entero, un medio, es equivalente a 1.5. El número mixto, 2 enteros, 3 octavos, es equivalente a 2.375. El número mixto, 3 enteros, 3 quintos, es igual al número decimal 3.6. Y el número mixto, 4 enteros, 1 quinto, es equivalente a 4.2. En este caso, todos los números mixtos pudieron representarse como un decimal finito y ya que su expansión decimal fue exacta. Muy bien, Leslie. En este caso tenemos la libertad de decidir si trabajamos con fracciones o con decimales, ya que en cualquiera de los dos casos se llegará al mismo resultado. Ustedes en casa, ¿con qué tipo de números prefieren operar? Leslie, ¿me ayudarías a calcular la distancia que recorrerá cada día de la semana? Ustedes, alumnas y alumnos, realicen en su cuaderno las operaciones. Con gusto, maestra. Los días que correrán son lunes, martes, jueves, viernes y sábado. En la siguiente columna vamos a multiplicar el número de vueltas por la medida de la pista, que es de 360 metros. Así, 1.25 por 360, 1.5 por 360, 2.375 por 360, 3.6 por 360 y 4.2 por 360. En la última columna observamos las respuestas que representan su recorrido en metros. El lunes fueron 450 metros, el martes 540 metros, el jueves 855 metros, el viernes 1296 metros y el sábado 1512 metros. Muchas gracias, Leslie. Efectivamente, observé que te fue eficiente operar con números decimales. ¿Ustedes, alumnas y alumnos, obtuvieron los mismos resultados? Yo espero que sí. Maestra, con todo lo que hemos analizado en esta sesión, podría concluirse que existe una representación adecuada dependiendo de la situación y que a partir de nuestros conocimientos y pericia matemática podemos encontrarla. Así decidiremos si usamos a los números decimales o a los fraccionarios. Exactamente, Leslie. Como lo mencionó mi alumna, depende del planteamiento y a través de los ejemplos pudimos observar que el uso de ellos dependerá de la cercanía que exista entre las fracciones y decimales, en los casos en que se requiera compararlos, de la forma más común de su uso en medidas o utensilios de medición, de la exactitud con que nos piden un resultado o si es posible expresar una fracción como decimal. Alumnas y alumnos, ¿encontraron alguna otra característica que no mencionamos en esta sesión? Compartan sus respuestas con su maestra o maestro para recibir retroalimentación cuando sea posible. Así concluimos la lección. Pueden solicitar a sus maestras o maestros a distancia que les pongan más situaciones de este tipo. Además, en su libro de matemáticas de primer grado pueden ubicar este tema. Poco a poco he ido aclarando mis dudas. Espero que ustedes, alumnas y alumnos también, pueden consultar sus notas o pedir retroalimentación a sus maestras o maestros. Por hoy hemos terminado. Espero que hayan aprendido más sobre la comparación y orden de las fracciones y números decimales. Gracias, Leslie, por tu participación. Ha sido muy valiosa. Con gusto, profesora Leti. Me pareció una clase muy interesante. Gracias por compartirla. A ustedes, queridas alumnas y alumnos, los esperamos en la próxima emisión de Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima!